a todos vamos a compartir esta conferencia de cómo Kardec elaboró el Evangelio según el Espiritismo. Esa playa que vemos es una pintura de Monet de la playa de Saint Adres en el Canal de la Mancha, en Normandía, Francia. Esa playa era la más cercana a París, estaba cerca del puerto de Havre y a través de la vía naval por el Sena o por carruaje o por tren se llegaba con facilidad a ese sitio de descanso, de esparcimiento para los parisienses. En la actualidad ya no es así, ya ellos los de París prefieren irse al Mediterráneo porque las vías de comunicación son mejores y ha variado pues entonces la costumbre de los parisinos. Bien, pues vamos a empezar. Dice el Espíritu de verdad así, en el Evangelio según el Espiritismo, párrafo 6, capítulo 6, párrafo 5. Vengo como en antaño lo hice, entre los hijos descarriados de Israel, a traeros la verdad y a disipar las tinieblas. Escuchadme. El espiritismo, como otras veces mi palabra, debe recordar a los incrédulos que sobre ellos reina la verdad inmutable, el Dios de bondad, el Dios grande que hace crecer la planta y levantar las olas. Yo revelé la doctrina divina. Yo, como un segador, até en haces el bien esparcido por la humanidad. Y dije, venid a mí vosotros los que sufrís. Bien, quería preguntar si no se oye un ruido de fondo, es que hace calor y tengo aquí un aire acondicionado un poco ruidoso. No se oye, ¿verdad? Puedo seguir. Entonces, en este año, ya conmemoramos el 154 aniversario de la publicación del Evangelio según el Espiritismo. Que es la tercera obra del Pentateuco espírita. Esta constituye el desarrollo del aspecto religioso del libro de los espíritus, particularmente en el sentido de profundizar las cuestiones evangélicas. La fuente directa de este libro surge del libro tercero de la obra central, o sea, la que se dedica al estudio de las leyes morales, que es la tercera, el libro de los espíritus, está dividido en 4 libros, y el tercer libro es justamente leyes morales. En esta obra, el Evangelio, se define y se amplía la religión espírita, que deriva de forma indiscutible del libro de los espíritus, y en este volumen se desarrolla el aspecto moral y esencial para la vida cotidiana, tratando de llevar a la práctica en nuestra vivencia los postulados evangélicos enseñados por el Maestro Jesús, demostrando que el verdadero espiritista y el verdadero cristiano son una misma cosa. No digo que aún seamos un ejemplo de virtud, pero si realmente eres espírita, debes intentar predicar con el ejemplo y con las buenas acciones que de él derivan, dándote una comprensión y compenetración de los postulados morales cristianos. Muchos de nosotros, antes de llegar al espiritismo, escuchábamos o leíamos parte del Evangelio, conocíamos del Evangelio de Jesús, conocíamos una que otra máxima, pero muchas de ellas no lo comprendíamos su profundidad y muchas veces no creíamos necesario, porque como no lo comprendíamos, no creíamos que fuese necesario que nos los aplicásemos en el diario vivir, o sea, lo que nosotros llamamos los espíritas evangelizarse. Para muchos de nosotros en nuestras distintas religiones previo al espiritismo, con ir al templo y orar en casa de vez en cuando, pues quizá con eso bastaba. Pero eso no debe ser así. Y Kardec quería hacerle llegar a los espíritas que nosotros teníamos que actuar de una distinta manera.
Entonces, por esa razón, Allan Kardec tituló originalmente esta obra, El Evangelio según el Espiritismo, como imitación del Evangelio, haciendo un paralelismo con la obra de Imitación de Cristo de la Edad Media, que fue editada en el año 1427, que era un referente histórico para los católicos místicos, un escrito en forma de consejos breves, buscando entender y seguir el modelo de la humanidad, Jesús de Nazaret. Recordemos que en los tiempos de la Edad Media, la Biblia para las personas estaba, para el pueblo, estaba prohibida su lectura, estaba en latín, no en las lenguas nacionales de cada país. Entonces había una dificultad de adentrarnos al conocimiento del Evangelio. Pero dentro de los mismos monjes era difícil, porque no tenían todo esa gran cultura. No existía la imprenta, no había muchos libros, no todo tenía acceso al conocimiento. Entonces realmente esta obra, Imitación de Cristo, de la Edad Media, con esos consejos breves, hacía entender un poquito mejor al Evangelio de Jesús, y eso ayudó a evolucionar a los que realmente estaban en búsqueda de vivir en su vida los postulados que Jesús nos legó. Esto quiere decir que para Kardec el Evangelio es una obra que debía de estudiarse, meditarse y aplicarse en nuestra vida diaria. Es la herramienta principal para nuestra reforma íntima, de modo que vayamos adaptándonos a las pautas de la vida superior, encontrando cada vez más paz interior, equilibrio y discernimiento, para que podamos enfrentar nuestros desafíos personales que nos trajeron a esta vida, a esta encarnación, y que además seamos fermento de la masa, o sea, que propaguemos la tercera revelación de la mejor manera posible y con coherencia. Esto quiere decir que debemos propagar la doctrina espírita principalmente, no solamente de palabras, sino apoyado en nuestros ejemplos. Ejemplos de que perdonemos, de que seamos pacientes, no de que seamos perfectos, pero que tengamos esa inquietud, esa forma de ser más dulce, más pacífico, más sosegado y confiado en el apoyo espiritual, en el apoyo de nuestro Padre Dios. Entonces tenemos que realmente actuar de esa forma, y así realmente actuaremos con la coherencia necesaria, y las personas dirán, pero ¿qué cambio ha tenido fulano? Mira qué bien, antes era de esta manera y ahora era muy irritable, muy irritadizo, mira qué cambio ha tenido. Entonces esa es la mejor propaganda que podemos hacer. Bien, el objetivo de esta obra, Kardec la plantea en la introducción de la obra, como sigue, y leo textualmente el texto de Kardec. Dice que en 5 partes puede dividirse las materias que los evangelios contienen: los actos ordinarios de la vida de Cristo, los milagros, las profecías, las palabras que sirvieron para establecer los dogmas de la iglesia y la enseñanza moral. Si las primeras 4 han sido objeto de controversia entre católicos, protestantes o los ortodoxos del este de Europa, la parte moral, esta ha sido inatacable. De todos modos, debo decir que Kardec en esta tercera obra, en el Evangelio, trató del aspecto moral de los evangelios, pero no quiere decir que Kardec no haya tratado los milagros y la profecía, que lo hizo en la obra La Génesis, y las palabras que sirvieron para establecer los dogmas de la iglesia. Él la trató en El cielo y el infierno, con aquello de las penas eternas y los ángeles y demonios, y en la Génesis trató aquello de Adán y Eva, y aquello de que el mundo fue hecho en 6 días y no en 6 eras. O sea, todos estos
fue abordado por Kardec en sus siguientes obras después. Pero en este momento en que se realiza esta obra, él se enfoca en la parte moral, porque es la parte esencial, lo que nos hará mejor persona, porque nos podemos llenar de conocimiento, podemos decir maravillas científicas, como dice Galileo en la Génesis, cómo se formó el universo y todo aquello, es bellísimo, pero lo esencial es cómo somos, si somos mejores personas, si actuamos con tranquilidad, si no ofendemos a nadie, si realmente somos una persona que tratamos de ser útiles a los demás. Entonces, realmente, por eso Kardec se enfocó en la parte moral del Evangelio de Jesús. Ante este código divino, que es el Evangelio de Jesús, la misma incredulidad se inclina. Es el terreno donde se puede encontrar todos los cultos y el estandarte bajo el cual todos pueden abrigarse. Un momentito que... Ok, sí. El estandarte en el cual todos pueden abrigarse, cualesquiera que sean sus creencias, porque nunca ha sido objeto de disputa religiosa la parte moral que trata el Evangelio según el Espiritismo. Siempre y en todas partes, suscitada por cuestiones de dogma, se creó esta disputa entre las distintas sectas que derivaron del cristianismo. Debo decir que espíritu encarnado, Mahatma Gandhi, que no era espiritista, su religión era la hinduista, realmente manifestó y escribió que si se perdiesen todas las obras literarias de la humanidad y solo quedase el Sermón del Monte de Jesús, no se habría perdido nada, porque en el Sermón del Monte él reconoce que está la esencia, las grandes enseñanzas y la profundidad filosófica y moral que debemos tener en nuestras vidas. Por lo demás, si las sectas hubiesen discutido y se hubiesen puesto a analizar el Evangelio en sí, hubieran encontrado en esa enseñanza su propia condenación, porque la mayoría ha tomado en consideración más la parte mística que la parte moral, que exige la reforma de sí mismo. Por eso es lo difícil y por eso no siempre se enfrenta en ese terreno. Para los hombres en particular es una regla de conducta que abraza todas las circunstancias de la vida pública o privada. El principio de todas las relaciones sociales fundada en la más rigurosa justicia. En fin, y sobre todo, es el camino infalible de la felicidad verdadera, la parte que nos descorre el velo que nos cubre la vida futura. Este es el objetivo exclusivo de esta presente obra de la cual hablamos. El Evangelio según el Espiritismo. Todo el mundo admira la moral evangélica, dice Kardec en la introducción de esta obra. Conocen algunas máximas de Jesús, saben que así es que debería ser el ideal a alcanzar. Sin embargo, no se afanen en concretarlo en sí mismo. Lo ven distante, imposible de vivir. Es un objetivo difuso y siguen con esa indiferencia hacia las cosas del alma. Pero esto es debido a que poco lo leen el Evangelio en sí y poco conocen a fondo el Evangelio y mucho menos comprenden sus consecuencias en cuanto a su aplicación en sí mismo. Ante la dificultad que tiene la lectura del Evangelio bíblico, pues para la mayoría resulta ininteligible y llena de alegoría, se necesitaba que la tercera revelación, que es el espiritismo, que es el cristianismo redivivo, nos lo trajese de vuelta, lo buscase en sus bases puras y cristalinas y establecerse el Evangelio, que es la buena nueva, la buena noticia a nuestras vidas. O sea, rescatar las enseñanzas reales y profundas que el Maestro Jesús vino a traer a la tierra cuando estuvo encarnado para adecuarnos nosotros a la religión universal.
que aún dictamos mucho de practicar. Por eso se necesitaba de este código de conducta sin alegoría, con claridad y simplicidad meridiana que nos hiciera más accesible la comprensión de la moral del Cristo. Debo decir que cuando me refiero que para la mayoría resulta ininteligible la lectura del Evangelio bíblico y las alegorías y todo aquello, y las parábolas, hay también una falta de conocimiento de la costumbre del pueblo hebreo, de sus tradiciones bíblicas que están en el Viejo Testamento, y muchas palabras, como nosotros ya sabemos que hemos estudiado el Evangelio según el Espiritismo, en el transcurso de los siglos, muchas palabras perdieron en su verdadero significado. Entonces realmente cuando una persona normal lee el Evangelio bíblico, pues realmente no teniendo esos principios culturales, pues no va a compenetrarse con el mensaje de Jesús realmente. Por eso era necesaria esta obra, el Evangelio según el Espiritismo. Y como la buena, entonces así surge esta obra, el Evangelio según el Espiritismo. Y debo decir que como la buena simiente recibe un gran impulso de lo alto de nuestro Padre Dios, esta es la obra kardeciana que a través de estos 154 años de existencia ha sido más vendida y la que ha generado más libros de estudios y comentarios posteriores, tanto de encarnados como de desencarnados, para ver si al final lo comprendemos nosotros. Y por fin lo llevamos a nuestro diario vivir y nos iluminemos interiormente, que es el objetivo real de nuestra compenetración con el espiritismo. Le quiero poner acá una estadística del año 1982 que salió en la revista Reformador. Casi no se entiende, pero le voy a decir que en ese año, en el primer trimestre de ese año, 1982, se vendieron, esos primeros 3 meses, se vendieron 600,000 libros de los espíritus. Más aproximado, ahí dice un número un poquito mayor. Y del Evangelio se vendieron 1.500.000 ejemplares. O sea, como quien dice, es casi o sea, un libro de los espíritus y 2 evangelios según el espiritismo. Esa es la proporción en la cual la obra es difundida en el medio brasileño, que es el único que tenemos en mi conocimiento, esa estadística de ese año. Que quiero compartir con ustedes una experiencia de un amigo brasileño que va al centro al cual yo también asisto. Su madre es muy católica. Él es de una familia, él es espírita desde joven, pero su madre es muy católica. Entonces resulta que un día ella estaba preocupada de que su hijo pues estuviera en mal camino, en los caminos de Dios. Y entonces él le regala un evangelio según el espiritismo para que ella pueda ver por sí misma que el evangelio según el espiritismo no difiere del evangelio de Jesús y que era una cosa buena. Entonces ella, como católica al fin, agarró el libro, no se atrevió a abrirlo. Ella era muy tradicional y se fue a donde el cura para preguntarle si podía leer la obra. Entonces el cura se sonríe, saca de una gaveta un ejemplar del Evangelio según el espiritismo y le dice: yo también lo leo, puede leer. Y entonces la señora, a partir de ahí, leyó el Evangelio según el espiritismo también. Bien, pues vamos a seguir adelante. ¿Cómo se escribió esta obra? En el año primero surgió el Libro de los Espíritus, el 18 de abril del año 1857. La revista espírita se inició en enero del año 1858 y durante 14 años fue editada hasta que Kardec desencarnó en el 1869, en marzo. El Libro de los Medios surge ya años después, en el 1861.
que es el espiritismo en el 62. Y entonces el Evangelio, según el espiritismo, es lanzado en abril del año 1864. Entonces esta es la obra que nos ocupa. Pero debo poner primero el contexto histórico en el cual se vivía. La Europa del siglo XIX vivía en aquel momento en que surge la doctrina espírita y surge este evangelio según el espiritismo. Es el momento en el cual, entre el año 1848 y 1860, el positivismo materialista era la norma del siglo XIX. El manifiesto comunista de Marx y Engels ocurrió en el año 1848 y la teoría de la evolución de las especies de Darwin sale a la luz pública en el año 1859. Eran esos tiempos en que muchos de los dogmas estaban cayendo. La Tierra no era el centro del universo demostrado por la astronomía. El mundo no era creado en 6 días, sino en 6 eras, demostrado por la arqueología y la geología. El mito de Adán y Eva fue derribado por la biología, la antropología y la arqueología. Las religiones tradicionales estaban en crisis y el materialismo y la incredulidad estaban arropando a las sociedades y sobre todo el mundo intelectual de esa época. Pero era que Jesús estaba desfasado. Sus enseñanzas no conducían a ninguna parte. ¿Cuál era el motivo de la existencia humana? La oposición a estas religiones estaban creando un rechazo a todo lo que venía de Jesús y de Dios. Quiero decir, quizás me he expresado mal. Durante la Edad Media existieron los excesos a través de la Inquisición, a través de las excomuniones, a través de los defensores de la verdad. Fueron llevados llevados a la Inquisición y murieron, como Giordano Bruno en Italia, Juan Hus en Suiza, que pregonaba por el estudio libre del Evangelio. Galileo Galilei casi lo matan. Él tuvo que retratarse de sus descubrimientos científicos para que no fuera llevado a adquisición. Entonces, cuando en el siglo XIX ocurren todos estos hechos y todos estos van cayendo, había un rechazo a todo lo que fuera iglesia, a todo lo que fuera Jesús. Pero claro, es el Jesús que vendían esas religiones. El mundo occidental no había conocido un verdadero Jesús. Ahí que está el punto. Entonces había un rechazo a todo lo que viniera, que oliese a religión. Entonces realmente, ¿esto qué creó? Realmente pues la humanidad estaba sin rumbo, aumentaba el egoísmo, porque todo se centraba en la vida material, los suicidios aumentaban y los abortos también, y las bases de la familia estaban en crisis. El problema de los suicidios, creo que aquí tengo una diapositiva, espérese. Ok. Excúseme. El problema de los suicidios empieza en ese año con el materialismo, porque si sufrimos mucho en la vida, tenemos pruebas y expiaciones y a veces pues, no se ve otra salida que huir de la vida, ya que al fin y al cabo todos vamos a morir, entonces ¿para qué sufrir tanto? Entonces esa actitud materialista empezó a generar mucho suicidio y debo decir que infelizmente en el mundo actual eso no ha disminuido. Cada año casi 1 millón de personas se suicidan en el mundo, 900,000, y se debe a esta visión materialista de la vida. Entonces el materialismo ha creado mucho daño a la humanidad. Entonces el libro de los espíritus y la doctrina espírita en formación ya era una brújula en los abismos que se debatían las sociedades occidentales ante esa crisis de valores e ideales superiores que dignificasen al hombre, que ya no, y los rescatasen de la animalidad.
Por esta razón, la doctrina espírita tenía la obligación de ir a sus reales bases, esto es, rescatar el mensaje libertador de Jesús y presentarlo de una manera lógica, profunda, filosófica y moral, pero accesible a la comprensión de las masas que quisieran encontrarlo, hallando consuelo, orientación y confianza en Dios y en sí mismo para poder enfrentar las vicisitudes naturales de la vida, pues la tierra es una escuela de Dios con sus problemas y sus exámenes, como cualquier otra escuela. Todo lo expuesto, por todo esto expuesto, se necesitaba pues de esta obra que nos ocupa, que es el Evangelio según el Espiritismo, para ese valor moral al hombre en crisis. Debo decir que Kardec venía meditando y escribiendo secretamente esta obra, aunque la obra fue publicada en el 1864, realmente Kardec en el año 1861, 62 y 63 venía meditando y haciendo la obra como él creía que debía hacerse. Lo venía haciendo secretamente, ni siquiera su esposa sabía de ese proyecto suyo. Y por eso podemos observar que las comunicaciones insertadas en esta obra oscilan justamente en esos años, 1860 a 1863. Por su importancia y por la gran oposición y reacción que suscitaría en el clero y en la sociedad y en el mundo de la sombra también, él tenía Kardec hilar muy fino para traer a nuestra comprensión las bases profundas cristianas del espiritismo, con una psicología muy esclarecida y profundidad filosófica. Él presenta, voy a cambiar, ok. Él presenta las citas bíblicas esenciales que reflejan la moral del Cristo. Luego las analiza a la luz de la doctrina de los espíritus. No es una opinión personal de Kardec, es a la luz de la doctrina de los espíritus, con la lógica y la lucidez del maestro Kardec, para luego corroborar los conceptos por él presentados. Utiliza numerosas comunicaciones de los espíritus, cuya fuente venían de distintos medios, de distintos centros y de distintos países, la mayoría del área francófona. O sea, ahí se expresa lo que se llama la universalidad de la doctrina espírita. Kardec lo organiza cuando hace la obra, el espíritu de verdad le orienta, de modo que él tuvo que rehacer la obra en cuanto al orden de los temas. Él había creado un orden, pero realmente el espíritu de verdad le auxilió para que lo cambiase y lo organizase de otra manera. Realmente no toma un orden secuencial como si agarrásemos la Biblia, el Evangelio bíblico y tomase las parábolas de Jesús y las fuera analizando en ese orden cronológico. No, él más bien la organizó según la importancia de las máximas y en un orden que una pudiese deducirse de las otras. Él tomó como base el Sermón del Monte y fue desarrollando los principios de la doctrina espírita y derivando las observaciones, lo que se deduce del Sermón del Monte con los principios doctrinarios. Y así fue creando ese cuerpo de doctrina que es el Evangelio según el Espiritismo. También debo decir que él tenía numerosas comunicaciones de muchos medios, bellísimas comunicaciones, pero él tuvo que elegir aquellas comunicaciones que estuviesen en el espíritu de la obra, que se adaptasen a la idea central de la obra y que fuesen, como se quería, concisas, claras, objetivas y profundas. Y realmente todos nosotros leemos y releemos el Evangelio según el Espiritismo
Y siempre descubrimos cosas que no habíamos dado cuenta, cosas nuevas, aspectos que no habíamos entendido. O sea, es una obra profunda y una obra necesaria para nuestro diario vivir. Ok. Entonces, entre los temas importantes que puso, fíjense, él puso la vida futura como segundo capítulo de la obra. ¿Por qué? Porque cuando hablaba Moisés para el pueblo hebreo, él le prometía que tu vida fuera próspera, que tu vida fuera larga en la tierra, lo prometía para la tierra. El premio de tu buen comportamiento era una vida próspera y larga en la tierra. Pero con Jesús no es así. El premio de nuestro buen comportamiento aquí en la tierra es la vida futura. Cuando tú pases al plano espiritual, allí tendrás la recompensa de tu buen accionar, de tu buen actuar. Y ahí tendrá esa vida plena que Él promete para los que se adecúen a esta ley del progreso que es lo que nos da el Evangelio según el Espiritismo. Entonces, otro de los temas es la reencarnación, la ley del progreso, y las distintas leyes morales que nos va presentando, de modo que el alma de escalón en escalón va evolucionando, aprendiendo y creciendo, y se intuye que el Evangelio es algo que se va entendiendo. Yo lo entiendo de una manera, mi esposa de otra, mi hijo de otra. Todo depende del grado de madurez psicológica de esta misma encarnación, porque mi hijo es adolescente y tiene una mentalidad de otra manera que la mía. Entonces realmente influye esa madurez psicológica de cada cual, y también una madurez del sentido moral, que es lo que habla Kardec de las enseñanzas del Cristo. Esa es una madurez que solamente la vamos adquiriendo de vida en vida. El maestro tenía este trabajo parcialmente realizado, pero el mundo espiritual aprovechó ciertos problemas de su salud y dificultades humanas que no le permitieron que él fuera a Lyon a propagar la doctrina como era su deseo. Resulta que él iba a ir a Lyon en septiembre del año 1863, pero habían unos problemas sociales allá, como huelga y problemas sociales, y le recomendaron a Kardec que el ambiente no era propicio para su visita. Al mismo tiempo él tenía problemas de salud. Entonces eso hizo que él se recluyese, fuese a un lugar de descanso, buscando a esa playa de San Adres, cerca de la ciudad de Havre, en Normandía, en la ribera del Canal de la Mancha, que era el lugar de esparcimiento de los parisinos de la época. Fue sin su esposa, porque él necesitaba esa tranquilidad, ese estar consigo mismo. Y ahí, estando Kardec solo, pero no solo, sino con los buenos espíritus, realmente él tuvo el tiempo adecuado para sopesar, para valorar, para adentrarse en el proyecto de crear el Evangelio según el Espiritismo. Entonces, él pasó gran parte de ese mes de septiembre allí trabajando. En ese reposo y en contacto con la naturaleza, con ese ruido del mar, lo estimuló y lo enfocó en la meditación necesaria para reformar y cambiar el orden de los temas de esta obra tan capital, tan importante, bajo la continua influencia del Espíritu de verdad que le inspiraba y le intuía la elaboración de esta obra, de modo que el verdadero cristianismo fuera la base de la tercera revelación y se cumpliese aquella promesa de Jesús del Consolador, porque el Consolador, la parte que nos da consuelo, que nos da esperanza, que nos da tranquilidad, que nos da fe, que nos da coraje, es el Evangelio según el Espiritismo. No quiere decir que las obras no nos los den, pero la parte que más valor nos da es el Evangelio según el Espiritismo. Ahora quiero exponer una anécdota que vivió Amélia Baudet, la esposa de Kardec, y una joven espírita
que visitaba París y quería ver al maestro Kardec. Perdón, ahí no me di cuenta que tenía que pasarla. Aquí está. Una joven de Lyon pasó por París y resolvió hacer una visita de cortesía al codificador de la doctrina espírita. Ella estaba dotada de la segunda vista, fenómeno por la cual su portadora consigue percibir en estado de vigilia hechos que ocurren a distancia y otros acontecimientos de la esfera espiritual. Fue recibida gentilmente por Amelia Baudet, la cual, tomando conocimiento del precioso don mediúnico de la visitante, le preguntó, dada la ausencia de su esposo, si ella no podía transportarse en espíritu hasta el lugar donde él se encontraba para verlo. La mocita se recogió unos instantes en silencio y pasó a describir lo que veía. ¿Y qué veía la visitante? Veía a Allan Kardec en un aposento muy iluminado en la planta baja, donde habían 3 ventanas. El ambiente era alegre, la casa circundada de jardines, árboles y flores. Había mucha calma y tranquilidad. Kardec estaba trabajando, sentado próximo a una ventana. Se encontraba cercado por una multitud de espíritus que lo inspiraban. Si se puede decir, perdón, esa multitud de espíritus que lo inspiraba, uno de ellos parecía superior a los demás, recibiendo de todos los demás deferencia. La señora Kardec, sorprendida por la descripción, le preguntó si ella podía percibir la naturaleza del trabajo que en el que estaba ocupado su marido. La joven clarividente pidió un momento y enseguida dijo que veía un espíritu asegurando un libro de grandes proporciones. Él lo abre y le muestra lo que está escrito. Ella lee Evangelio. Kardec más tarde confirmó todo lo que la joven vidente dijera, desde la descripción precisa del ambiente y de la pieza donde se acomodó para sus escritos, hasta que el trabajo que él estaba elaborando en secreto era del Evangelio de Jesús, y veía en ese juego sutil de circunstancias fortuitas la prueba del interés de los espíritus por aquel trabajo. Por ese notable acontecimiento, este notable acontecimiento consta en un apéndice final de obras póstumas en el final de la obra. Debo decir que Kardec, acuérdense que no había, bueno, había telegramas, yo creo que ya empezaban los telegramas, pero realmente él se carteaba todos los días, le escribía a su esposa y Amelia Baudet, aunque él estaba aparentemente solo, Amelia Baudet estaba muy atenta a su salud, a que se cuidase y a que reposase. Y realmente estaba curiosa porque en teoría era para reposar, no para trabajar, pero ella ya estaba curiosa de ver cuál era la razón de ese trabajo tan bello que él estaba haciendo. Kardec, en su carta a su esposa y colaboradora fiel de su trabajo, le había pedido que le informara al señor Danville, medium y miembro de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, sobre los acontecimientos ocurridos en San Adres, donde desencarnó un amigo en común muy pobre y solicitó una ayuda para la viuda de parte de la Sociedad Parisiense. Pero además dijo en esa carta que quedaría muy contento si Erasto o el Espíritu de Verdad u otro espíritu cualquiera que tuviera bien darle una comisión en su retiro. Vemos aquí a Kardec con sus obras de caridad y su cortesía habitual, pero no revelaba a su esposa la motivación real del trabajo que estaba realizando en secreto para los vivos, pero no para los muertos que le inspiraban. La comunicación fue dada justamente por este mismo amigo, que era el medium y colaborador fiel de Allan Kardec. Pero no era costumbre en las obras de Kardec poner los nombres de los medios para combatir el personalismo. Solo dice en obras póstumas, medium señor Dar.
Y dice, la comunicación que recibió de Erasto fue la siguiente. Mis voces íntimas se esparcen alrededor de ti y tu cerebro percibe nuestra inspiración con una facilidad que no puedes dudar. Nuestra acción, sobre todo la del Espíritu de verdad, es constante en torno de ti y de tal modo que no puedes recusarla. Él no puede dudar que está siendo ayudado. No entraré, por lo tanto, en ociosos detalles respecto al plan de tu obra, que siguiendo mis consejos ocultos has modificado casi completamente. Ahora comprende por qué nosotros teníamos necesidad de tenerte a mano, desligado de otras preocupaciones que de la doctrina, de otras preocupaciones como era escribir la revista espírita y la correspondencia y todo lo que él hacía. Entonces, desligado de todo ese trabajo, solamente estaba concentrado en la obra, el Evangelio según el espiritismo. Una obra como la que elaboramos de común concierto necesita recogimiento y soledad. Yo sigo con vivo interés los progresos de tu trabajo, que es un considerable paso de avance y abre al espiritismo la larga vías de sus aplicaciones útiles al bien de la sociedad. Con esta obra, el edificio ha empezado a elevarse sobre sus cimientos. Podrá dejar entrever su cúpula en el horizonte. Continúa, pues, sin impaciencia ni desmayo. El monumento estará concluido en la hora dicha. Al final de la comunicación, el espíritu le habla como un amigo de otras épocas, de otras vidas, y le dice: adiós, querido compañero de otras veces, discípulo fiel de la verdad, que continúas a través de la vida, la obra a la cual he jurado en otros días, ante las manos del gran espíritu que te ama y que yo venero, seguir esos pasos. Salud a ti. Este espíritu, él dice que ahí hay un gran espíritu que él ama y que él venera. Y sabemos que la doctrina espírita representa la vuelta de Jesús a la tierra, la venida de Jesús a la humanidad terrestre. Entonces, ese, en mi criterio personal, no digo que yo tenga razón, creo que ese gran espíritu que él tanto ama y venera, que no se refiere a Caldés, sino al espíritu que escribió la comunicación, es el espíritu de Jesús, que está dirigiendo la formación de esta doctrina liberadora que es la doctrina espírita. Bien, entonces vamos a ver la importancia e impacto que la obra creó. Como ustedes ven, ok, debo echar para... Bien. Como antes decía, habían grandes cuestionamientos para las religiones tradicionales, pero al surgir el Evangelio espírita, los dogmas de las penas eternas fue derribado, la práctica de la caridad como el único medio real de salvación, la no existencia del demonio, sino de espíritus imperfectos, pero perfectibles, y con un camino hacia adelante para su inevitable evolución, etcétera. Echaba por tierra los cimientos de las religiones antiguas, que no pueden evolucionar acorde con el progreso de las luces de la humanidad, ni enfrentar con lógica y claridad las inquietudes del alma que busca la verdad. Pues a ello le faltaba la clave que el espiritismo da para entender las alegorías del Evangelio y se basaban en postulados falsos e interesados para dominar e imponerse a los pueblos. Por tanto, la reacción del clero fue importante hacia la doctrina espírita y hacia Kardec. Surgieron tiempos de persecuciones y tribulaciones, pero estamos en el siglo de las luces y esos ataques hacían más que avivar el interés del público en esta obra. Perdón.
y los postulados que la doctrina espírita iba delineando en el horizonte, de modo que surgieron hombres con más fe y más convicción en el espiritismo y en el progreso de la humanidad. Con ese espíritu crítico del positivismo del siglo XIX, se pudo analizar las verdades evangélicas de modo que se pudiesen comprender e iluminar nuestra existencia, huir del materialismo, de comprender y mejorar nuestra existencia, de encontrar la finalidad de la vida, de por qué del dolor, por qué de la necesidad de la fe de Dios en nuestro diario vivir, para que nos llenemos de ideales, convicciones y objetivos superiores que dirijan nuestras metas, que nos llenen de motivación y dirección en nuestras vidas. Ya no hay que caminar en las tinieblas e incertidumbres. Se destierra la ignorancia y se marcha feliz hacia la paz y hacia la luz que emana de las enseñanzas de lo alto. A todo esto es lo que se ha llamado una invitación al cristianismo redivivo, traer de vuelta a Jesús a nuestra vivencia, pues en realidad distamos mucho aún de ser un verdadero cristiano. Estamos en vía de serlo. Este es nuestro desafío existencial. Este libro creó una fuerte reacción en los medios religiosos, en especial dentro del catolicismo. Se hicieron grandes ataques desde los púlpitos en sus sermones y desde antes ya habían ocurrido el acto de fe de Barcelona en el año 1861 y en Argel, que era una colonia francesa, en el año 1863 en Constantina ya se habían creado persecuciones a los espíritas de aquel país. Por esa razón, el mundo espiritual dio su respuesta y así vemos que espíritus de distintos credos están firmando mensajes que aparecen en esta obra. Vemos un espíritu israelita, pastores evangélicos que escriben mensajes dentro del evangelio según el espiritismo, católicos liberales como la Corder, la Menais, están aquí, firman mensajes también. Y también vemos a varios obispos que después de desencarnados vienen a apoyar el espiritismo. Durante la vida de encarnado atacaron el espiritismo, pero después de desencarnado vienen a apoyar el espiritismo y dan mensaje. Así es que vemos que esta hora de la revelación, vemos a grandes luminarias del cristianismo que firman mensajes como San Agustín, San Pablo, San Vicente de Paúl, San Luis, Erasto, que es un discípulo de Pablo, François Fenelon y otros tantos. Y también hay espíritus anónimos, que no simplemente dice un espíritu protector. Pero lo que importa de todo esto es la esencia, lo que hay de importante en esos mensajes. Entonces, en las distintas obras psicografiadas por distintos medios, de Ivonne de Pereira, de Chico, de Divaldo y de otros, Raúl Teixeira, la espiritualidad superior, Amalia Domingo Soler, Miguel Vives, la espiritualidad superior nos dice que hay muchos espíritus encarnados que ellos llaman de espíritus gozadores. Otros son incrédulos, casi ateos de hecho, aunque militen en distintas escuelas religiosas de la tierra, y numerosas almas indiferentes de tránsito entre la animalidad y la razón, donde los sentimientos desgobernados irrumpen y afloran en el campo mental. A todos ellos el espiritismo les trae verdades y revelaciones que pueden nortearles sus vidas, darles aspiraciones, llenar inquietudes científicas y filosóficas que sus almas puedan tener. Pero el ser, para no agravar su situación de perturbación y enfrentar
el irremediable sufrimiento reparador que la vida le situaría, por distanciarse de los caminos redentores, le es indispensable adquirir ¿qué? Valores morales que le encarrilen de vuelta al camino del bien y de la paz. Encontrar las enseñanzas del Maestro Jesús accesibles a nuestro entendimiento, que nos lo hacen, como lo hace el Evangelio según el Espiritismo, que es una dádiva de lo alto para que podamos rectificar objetivos y darle valor a nuestras vidas y empezar a ascender, a educar nuestro interior, a templar nuestro espíritu eterno. Por esta gran necesidad evolutiva de la humanidad fue que surgió la doctrina espírita. Por esa necesidad existencial del hombre moderno, y dentro de él el aspecto filosófico y científico es importante, y grato a la sed de entendimiento, el hombre necesitaba pues la doctrina espírita y sobre todo entender las máximas de Jesús bajo una nueva óptica que nos diera ese entendimiento y nos abriese llegásemos a la comprensión de lo que viene siendo el Consolador, que nos da la fe razonada, nos da el coraje y la paciencia y el valor moral para triunfar en nuestras batallas, en nuestros quehaceres diarios, y encontrar, ir realizando cumplir nuestro deber fielmente cumplido, para que poco a poco vayamos llegando a la anhelada paz interior que todos queremos tener en nuestras vidas. Para terminar, que me he pasado de tiempo, quiero terminar de esta forma. Dice en el Evangelio según el Espiritismo, por el Espíritu de Verdad, capítulo 6, Espíritas, amaos, he aquí la primera enseñanza, instruíos, he aquí la segunda, Espíritu de Verdad. Pues hasta aquí pues, nuestro mensaje.